El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago de los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaba las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando a todos los enfermos y las dolencias de la gente. Palabra del Señor. Hermanos, en este domingo de la Palabra de Dios, de este ciclo A, tenemos precisamente lo que la Palabra de Dios significa para la historia de la salvación, para la Iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos somos llamados para escuchar la Palabra del Señor, sin hacer una lectura así ni muy profunda, ni muy larga, ni muy estudiosa. Es curioso, por ejemplo, que en hebreo, cuando Moisés, ¿se acuerdan?, sube al monte para hablar con el Señor, que se pone la nube densa, que escuchan truenos, rayos, y en un momento el texto en hebreo, traducimos literalmente, dice: y el pueblo oía las voces. No oía rayos, sino las voces de Dios y de Moisés. Es decir, la revelación de Dios es para que escuchen. Por eso la antigua iglesia del Antiguo Testamento se llamaba Cajal, que quiere decir asamblea, convocación. En la iglesia del Nuevo Testamento se llama en griego eclesía. Ek es una partícula que indica dirección, arriba, y kaleo es el verbo llamar. Eso pasa también transliterado y pasa también al latín con el verbo llamar. Por ejemplo, transliterado, eclesia, iglesia. Y en latín mismo, cuando uno dice que tiene vocación, vocación viene de vocare, estamos llamados. El que llama responde. Y esta palabra, como ya nos lo viene insinuando la primera lectura del profeta Isaías, que también se cita en el Evangelio, esta palabra es una luz, ha brillado una luz. La luz brilla en las tinieblas, cantamos en la Navidad con el Evangelio de Juan. Y decíamos en el Salmo que esta luz, que es la palabra de Dios, es mi luz y mi salvación. El centro de nuestra vida es la palabra del Señor. Fíjense, porque las lecturas van así: primera y Evangelio relacionado en los domingos habitualmente, ¿no? El Salmo, por supuesto, que suele seguir siempre también a la primera lectura. Y la segunda no es que esté desorientada, pero a través de las cartas de Pablo, de algún hecho del Nuevo Testamento, se pone una cuestión práctica. Esa palabra que fue prometida en el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo es Cristo. Y Cristo es la palabra encarnada. Y esa palabra muere por nosotros, muere por la unidad de nosotros. Y por eso Pablo, cuando le escribe esta comunidad de Corinto, que no la funda él, por eso dice que él no bautizó, sino que él anunció, es una comunidad
que está regada, que está abonada y que tiene la preocupación del apóstol, pero él dice, no es una comunidad en donde yo haya trabajado tanto que tengo un club de hinchas. Esto es lo que le sorprende a Pablo. Dice, porque al final, ¿quién? Pablo, Apolo, ¿quién murió por ustedes? Cristo murió por ustedes. Entonces, dice una cosa muy importante el apóstol, que es precisamente esa invitación a la prédica, para nosotros corresponde a una invitación a la escucha. Y el apóstol nos dice, a lo último, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Lo que es importante es la cruz, hermanos. Si nosotros dejamos, como nos decía el padre obispo Maxi ayer a la tarde, que el demonio se cuele, por supuesto que nosotros no vamos a seguir al demonio si viene vestido con cuernos y echando fuego por la boca, pero a veces nos dejamos que el demonio meta cositas en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra moral, que nos haga sospechar del otro, que nos haga dividir, y esto es mucho más grave, porque va directamente a la acción. Por eso es importante en este domingo de la palabra de Dios entender esa dinámica, con todo lo que la Biblia significa, y recordando también los padres antiguos de la iglesia, por ejemplo, Ireneo y demás. En la iglesia primitiva les recordaba a la gente que la primera Biblia es la creación. Tenemos que leer a Dios en la creación y tenemos que leerlo y escucharlo precisamente en esta manifestación de su amor y de misericordia que nos hace en la liturgia, cuando nosotros nos encontramos con necesidad de oración y Él nos asegura su presencia, ¿no? Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O cuando estamos solos y también recurrimos a Él, escuchar su palabra. Muchas veces sabemos lo que Dios nos pide y no queremos dar el brazo a torcer. Y Dios siempre nos pide cosas que son para nuestro bien. No pide cosas que sean, porque Él es perfecto. Él no está sacando ningún partido, ningún provecho de nosotros. Entonces, cuando nos propone algo, evidentemente que es para nuestro bien. El lema de este año y el logo hace referencia al camino de Maús. El Papa Francisco muchas veces nos habla del tema del sínodo. El sínodo viene de la palabra griega hodos, que quiere decir camino. Que el camino de nuestra vida, hermanos, siempre esté muy cerquita de la palabra de Dios, de la escucha. Antiguamente los cristianos, sobre todo en Cuaresma, pero también en determinados días del año, hacían lo que se llama escrutar la palabra, es decir, sentarme delante de la palabra de Dios y decirle a Dios, ¿qué me querés decir para mí? Pedir al Señor esa gracia para que crezcamos en la escucha y para que también nosotros, como María nuestra Madre, seamos fieles al Señor. Queremos en esta primera Eucaristía del domingo para los valientes, que es la más temprano, dar gracias a Dios por nuestras fiestas patronales y pedir al Señor también que la Virgen y Santa Inés hayan sembrado en toda nuestra comunidad, de las capillas, de las comunidades religiosas, haya sembrado esa semilla que nos haga desear, tener sed de esta palabra de vida que es la palabra del Señor. Y como siempre, en el altar del Señor ponemos toda nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y nuestras intenciones. Que así sea.